Buenas tardes, qué alegría que nos acompañen en esta transmisión como parte de las actividades de la librería Somos Voces, eh, que ha realizado este programa con motivo del 11 aniversario de la librería que se cumple en este mes de agosto. Afortunadamente, a partir de la semana del 10 de agosto, hubo la reapertura de la librería, así que eh, las personas que estén interesadas en asistir a Somos Voces lo pueden hacer eh, atendiendo las medidas sanitarias y los protocolos de seguridad que se han implementado para tener la mayor seguridad en la librería. Y si no, de cualquier forma, nos pueden acompañar a la distancia en este nuevo vínculo en línea. Eh, Estamos muy contentos esta noche porque vamos a tener una plática con un invitado de lujo, el doctor Gerardo Bustamante Bermúdez, quien es el editor de la poesía reunida del poeta Abigail Bojorquez, poeta sonorense, de una estupenda calidad literaria. Y, y te queremos agradecer mucho que hayas aceptado la posibilidad de esta ágil plática que tendremos, Gerardo. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Es un gusto conversar contigo porque sin duda tú eres un referente en estos temas. Siempre es un gusto conversar con una persona con tanta inteligencia como la tuya. Admiro muchísimo tu trabajo y muchísimas gracias a Somos Voces y felicidades por este aniversario en este contexto, aunque un poco difícil a nivel nacional y mundial, pero la idea es seguir escribiendo, conversando, aunque sea a distancia. Así es, Gerardo. Para las personas que nos acompañan en esta transmisión, quiero hacer una breve presentación del doctor Gerardo Bustamantes Bermúdez. Él es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, es ensayista, crítico literario y performancero. Ha sido compilador de los libros de Dolores y Placeres, entrevistas con Elías Nandino entre 1954 y 1993, y también del libro Sobre tus ojos dormidos, artículos críticos sobre la obra de Elías Nandino, además de ser editor y de la poesía y de la obra de Nandino. Gerardo Bustamante es el editor de otro poeta muy importante del que hablaremos esta tarde, Abigail Bojorquez. Gerardo Bustamante se ha dedicado a rescatar y a difundir de una forma muy notable y consistente el trabajo literario de Abigail Bojorquez, tanto en la poesía como en la dramaturgia. Gerardo Bustamante también compiló la dramaturgia reunida de Abigail Bojorquez. Y un poco para las personas que no lo ubiquen, podemos señalar que Abigail Bojorquez nació en Caborca, Sonora, en 1936. Murió en Hermosillo, Sonora, en 1995, y probablemente sea el mejor poeta de la región literaria del norte mexicano, y por supuesto uno de los grandes poetas del siglo XX mexicano. Gerardo Bustamante es un apasionado lector y crítico de Abigail, que nos ha entregado ediciones preciosas de su teatro y también de su poesía. Tengo en mis manos un ejemplar que generosamente Gerardo me regaló hace algunos años,
del poemario homoerótico de Abigail, titulado Digo lo que amo. Y esta tarde quisiera platicar con Gerardo sobre la edición que realizó de la poesía contenida en Digo lo que amo, y también sobre otro título de poesía de Abigail Bojorquez que Gerardo ha editado, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el año 2015. Es un libro doble, se podría considerar, porque incluye Acta de Confirmación, uno de los primeros libros de poesía de Abigail Bojorquez, y Canción de Amor y Muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles de Abigail Bojorquez. Entonces, tenemos no solo estos regalos de Gerardo, sino su trabajo empeñoso y destacado. Nos ha entregado ya una obra, yo diría, eh, empeñosa y casi monumental, la poesía reunida e inédita de Abigail, que Gerardo se dio a la tarea de realizar, de editar, y que fue publicado en el año de 2016 por el gobierno del estado de Sonora. Eh, yo estoy enormemente agradecido con esta labor empeñosa, continua, permanente y generosa de Gerardo por traernos la obra literaria de Abigail, que era, es un autor que hasta hace algunos años sus libros estaban inexistentes en las estanterías de las librerías. Eh, Gerardo, quizás la primera pregunta sería, ¿por qué elegiste a Abigail Bojorquez como uno de tus temas de investigación? Bueno, yo creo que justamente por esta ausencia de un verdadero artista, de un escritor dentro del panorama de la poesía mexicana y del teatro, porque valga decir que las obras de Abigail Bojorquez no se montan de manera profesional por las compañías de teatro. Creo que ese fue el motivo principal para acercarme de forma acuciosa al estudio de Abigail Bojorquez, porque esa ausencia pues era prácticamente como inadmisible en la línea temporal tanto de la poesía como del teatro en México, y yo me empecé a cuestionar a qué se a qué se debía esta ausencia, ¿no? Y básicamente creo que va por ahí. De repente hay un interés en restituir un lugar o colocar a un poeta clásico como es Abigail Bojorquez, pues en el lugar que en realidad en vida jamás tuvo, ¿no? Que creo yo que le pasa a muchísimos autores, ¿no? A muchos artistas en general. Muchos ven la gloria después de muertos. Ese fue como el motivo. Mm, Gerardo, en este título que apareció en el año 2015, que yo llamo un título doble porque incluye Acta de Confirmación e incluye otro poemario de Abigail Bojorquez, Canción de Amor y Muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles. Eh, por favor, cuéntanos un poco cómo podemos considerar estos libros de Abigail. Entiendo que Acta de Confirmación se publicó en el año 1966 en una primera edición por el editor Alejandro Finisterre. Y en el caso de Canción de Amor y Muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles, eh, la editorial Parva lo publica en 1967. Eh, También soy un apasionado de Abigail y conservo, atesoro en mi corazón esta primera edición de Canción de Amor y Muerte por Rubén Jaramillo. Eh, Quiero preguntarte, Gerardo, en Acta de Confirmación ya aparece un manifiesto poético de Abigail,
Y en el caso de Canción y Amor y Muerte por Rubén Jaramillo, hay toda una serie de poemas civiles y de una militancia poética y política de Abigail. ¿Cómo podemos situar esta quizás primera etapa en la poesía de Abigail? Bueno, sin lugar a dudas lo que dices es bastante importante y da para una discusión a fondo, porque Abigail Bojorquez es en México uno de los poetas más importantes que trata los temas políticos en su momento. Recordemos el contexto de los años 60, ¿no? El contexto de las guerrillas en América Latina, lo que había sucedido, digamos, y seguía sucediendo en el contexto internacional, el conflicto racial en Estados Unidos, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, las guerrillas en Guatemala, en Perú, en diversos lugares de Centroamérica y bueno, también incluso lo que va a ser el contexto mexicano, ¿no? Del 68. Son libros en ese sentido bastante desobedientes, que como tú muy bien lo indicas, pues la primera edición la hizo el editor Alejandro Finisterre, que es finalmente se trató de una edición pagada por el propio Abigail Bojorquez, ¿no? Y ya como también se trató la edición de Digo lo que amo, que ahorita hablaremos sobre eso, porque pues es un libro que circuló muy poco, que jamás se vendieron en librerías. Las obras primarias de Abigail Bojorquez, las primeras ediciones, no circularon en las librerías, circulaban en alguna presentación entre amigos y ese es un poco el motivo de la falta de difusión en su época de la obra de Abigail Bojorquez. Son libros tremendamente hermosos, pero terriblemente confrontadores con la escena del poder. Y hablo no solo del poder político, sino del poder literario. Yo creo que el poema justamente que se llama Del oficio del poeta, es un texto que puede considerarse un manual de principios éticos y estéticos de lo que es la poesía, ¿no? Y la poesía no solamente como un artificio preciosista, sino como una capacidad de utilizar la palabra para fines meramente del espíritu también, no solamente estéticos. La palabra vacía en el poema, en la poesía para Abigail Bojorquez no le sirve si no tiene también una conciencia de clase y si no mira el poeta lo que está pasando alrededor. Todas estas tragedias que se viven en los movimientos armados en América Latina, en Centroamérica particularmente, ¿no? El poema Menú para el Generalísimo es un gran ejemplo de poesía de protesta, que por otra parte sigue siendo muy actual, porque le podemos cambiar el país y le podemos cambiar el gobierno en turno, y, y en ese sentido, por eso la poesía de Abigail Bojorquez sigue siendo muy fresca. A mí me llama la atención que son justamente los jóvenes los que están buscando la obra de un autor que falleció en 1995, ¿no? Cuando muchas veces hablar de un autor mexicano en la poesía o en el teatro que llegue a ser un clásico, pues resulta difícil. Por lo que decía hace un momento, hay muchos autores totalmente olvidados, pero en la medida en que en la actualidad una obra, un texto nos habla, nos comunica a los lectores contemporáneos, termina siendo un referente, no importa de qué época sea. Entonces, sí son poemas donde Abigail Bojorquez, en el caso del poemario Canción de Amor y Muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles, es un poemario bastante político donde reconoce a figuras centrales para él, por ejemplo, Posadas, ¿no? Le dedica a él también, a Silvestre Revueltas, le dedica un poema, a Saturnino Herrán, ¿no?
que son parte de la escena y de la historia del arte en México. Nada más y nada menos que a Rubén Jaramillo, que es una figura bastante anónima, este luchador morelense, ¿no? Que murió de forma muy trágica y que no está, digamos, incluido dentro de la historia de México. Eh, entonces, Abigail Bojorquez lo que hace es, digamos, como restituir nombres que para él son muy importantes. Otro es Justo Sierra, por ejemplo, también, que aunque está en el panorama y en de la historia nacional eh, como una figura central, ¿no? Pero Abigail Bojorquez les hace este homenaje, ¿no? Entonces, la obra de Bojorquez de tema político, de tema civil, es, creo yo, que bastante interesante y es muy actual también. Sí, como bien dices, la actualidad de la poesía de Bojorquez se entiende en la necesidad imperiosa de los lectores de buscar sus libros y por eso la tarea que haces desde hace varios años me parece tan valiosa de acercarnos sus títulos. En el caso de Abigail, hay en el panorama de la poesía mexicana, la situación de los poetas exquisitos que escriben la poesía por el arte y están un poco desconectados de su realidad social. Y hay otro grupo de poetas que sí se interesó por tener una conciencia de clase y hacerla manifiesta en su poesía. Eh, Pienso en este grupo de poetas, quizás uno de los más destacados sería Efraín Huerta, amigo de Abigail Bojorquez, y que tiene este libro, eh, Patria, Amor Mío, y leyendo a Abigail Bojorquez, el último poema incluido en el libro de Canción de Amor y Muerte por Rubén Jaramillo, es Patria, se titula Patria, es decir, en donde ya hay una manera irónica y quizás desencantada de ver a la comunidad nacional y también de anhelar otra realidad posible para este país. Quisiera que nos pudieras hablar un poco sobre la amistad de Efraín Huerta y de Abigail Bojorquez, cómo surge y cómo estos dos poetas se fueron encontrando en la poesía con vasos comunicantes, ecos y maneras de entenderse entre ambos. Bueno, la amistad de Abigail Bojorquez y el maestro Efraín Huerta se da en el OPIC, que era el Organismo de Promoción Internacional de la Cultura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque justamente Abigail Bojorquez lo invita, dado que era el encargado de la sala de arte, donde había muchísimas exposiciones, eventos, recitales, etcétera, a leer y también invitó a la maestra Telma Nava, que por ese entonces era esposa de Efraín Huerta. Desde ahí surgió como una amistad porque políticamente estaban conectados, aunque Abigail Bojorquez nunca perteneció ni militó, por ejemplo, con el Partido Comunista, él tenía su propia ideología sin adscripción alguna, ¿no? En ese sentido, creo que literariamente están conectados por los poemínimos, ¿no? De Huerta, que después Abigail Bojorquez pues va a hacer ejercicios, digamos que podemos llamar intertextuales con la obra de Huerta y lo que ahorita tú decías, por ejemplo, esa conexión también intertextual que tiene con el poema que tiene Abigail Bojorquez con Huerta en su poema Patria, es decir, ¿no? Abigail Bojorquez escribió por ahí algún texto en prosa sobre Efraín Huerta y sobre las visitas que le hacía Efraín Huerta, lo mismo que Carlos Pellicer en algún momento,
también tiene un texto breve en prosa sobre eso, donde cuenta cómo lo iban a visitar a Milpa Alta, ¿no? Y Abigail era un extraordinario cocinero, y entonces los agasajaba con todo lo que hacía de comer, muchas veces comida sonorense, y su lugar era más bien un lugar bohemio, no era un lugar literario, ni era un lugar ideológico, ¿no? Eh, Fueron, creo yo, que grandes amigos, aunque yo siempre me he hecho la pregunta, que tampoco es obligación de Huerta, o no tendría que haber sido, la promoción en su momento de una figura central como Abigail Bojorquez, ¿no? Es decir, la difusión de su obra e incluso la publicación de su obra en editoriales de alto alcance, no se dio en su momento, a pesar de haber tenido pues muy buena amistad con figuras centrales, con figuras ya instauradas en el canon literario, como son Efraín Huerta o el propio Carlos Pellicer. Em, l- es muy interesante pensar la evolución poética, el desarrollo de la poesía de Abigail Bojorquez, de una poesía civilista, militante, y luego el cambio que se va a descubrir y a emocionar a los lectores con el libro Digo lo que amo. En la introducción que realizas de la edición de Digo lo que amo, señalas que con este poemario Abigail Bojorquez se presenta como un poeta del otro amor y causó, imagino, una sorpresa o quizás no en el panorama literario. em, También en mi biblioteca atesoro el ejemplar de la primera edición de Digo lo que amo, publicado por la Federación Editorial Mexicana en 1976. Y creo que este ejemplar además es una de mis tesoros entrañables Tiene porque la firma. está firmado por Abigail Bojorquez al escritor Rafael Gaona. Y cuando leí este poemario, encontré un Abigail Bojorquez lleno de humor, ese humor que, como bien señalas, aparece en los poemínimos y que nos recuerda de alguna forma el humor de Efraín Huerta, pero que en Abigail Bojorquez está la dimensión homoerótica que para el maestro Huerta no era posible. ¿Cómo fue recibido Digo lo que amo? Nos compartías hace un momento que los libros de Abigail no circulaban mucho, eran más bien ediciones reducidas que se distribuían en presentaciones del libro. Cuéntanos de aquel año de 1976 cuando aparece Digo lo que amo. Bueno, Digo lo que amo, como bien lo señala, se publicó en 1976 por Federación Editorial Mexicana. No tuvo recepción de la crítica, es decir, no hubo reseñas, no hubo comentarios escritos, críticos alrededor de este libro. La única persona que escribió un texto, e incluso en la contraportada aparece, ¿no? Algo, es el poeta Dionisio Morales, que no solo es un magnífico poeta, sino que es un verdadero biógrafo de Abigail Bojorquez, porque fueron entrañables amigos. Entonces, y que además ilustra a Gonzalo Trilla con algunas viñetas interiores, ¿no? Que son bastante escandalosas para la época, 1976, porque son cuerpos efébicos, son cuerpos donde se habla de ese deseo, ¿no? Y de esa realización sexual, ¿no? Homoerótica, que de tal forma que un libro como el que Ernesto está presentando con esas imágenes y con ese título de Digo lo que amo, por supuesto que no podría estar expuesto en ese momento
en las librerías, ¿no? Sería bastante escandaloso. Es un libro que efectivamente tiene mucho amor, tiene mucho deseo, mucha práctica sexual, mucho sudor, pero también tiene mucha dignidad de la condición homosexual, homoerótica, porque pues ahí se burla y con con un lenguaje, con una doble intención, con una doble semántica, pues del poder instaurado, por ejemplo, en la policía, ¿no? Que reprime en ese contexto, porque pues además a Abigail Bojorquez le tocó vivir en el ámbito biográfico, pues muchas, que se lo llevaran a lo que antes eran las delegaciones por actos a la moral, ¿no? Porque Abigail Bojorquez era bastante eh, exhibicionista, por decirlo de alguna manera, desde el lenguaje moralista para confesar, para decir sus prácticas amatorias. Entonces, en este libro de 1976, pues lo escribe y utiliza el terreno de la poesía de una forma muy valiente, ¿no? Ahora es mucho más sencillo para los poetas, ¿no? Creo yo, escribir y publicar, porque hay incluso editoriales que tienen prácticamente una política de inclusión de esos temas e incluso trabajan exclusivamente, que publican exclusivamente esos temas, pero en ese momento Abigail Bojorquez también en este libro de Federación Editorial Mexicana también tuvo que costear la edición, ¿no? Son ediciones que, insisto, circulaban, incluso hay este, bueno, el ejemplo que tiene Ernesto, pues es evidentemente una joya, ¿no? Yo también tengo una edición así firmada, eh, que es muy difícil conseguir, son joyas verdaderamente, ¿no? Eh, pero, pero bueno, creo que va por ahí. En, Pienso, por ejemplo, en el caso del poema Tlamatini, dedicado a Salvador Novo, en donde Abigail Bojorquez está reconociendo un modelo en Novo, un maestro, de alguna forma, pero también las diferencias que puede tener Abigail con Salvador Novo. Y considerando que Bojorquez es un lector atento de las formas clásicas, como lo señalas bien en la introducción de Digo lo que amo, Abigail ha leído la poesía medieval, la poesía renacentista y se puede apropiar de ella de tal forma que asimila las formas clásicas para poder expresarse poéticamente, pero como un desafío al discurso oficial de la poesía masculina, incluso podríamos pensar machista y homofóbica de este país. ¿Cuáles son las relaciones y diferencias que podrías señalar entre la figura de Novo y la de Abigail Bojorquez en el campo de la poesía? ¿Y cuáles son los mejores aprendizajes que Abigail expone de una manera magistral en este libro, Gerardo? Bueno, yo creo que lo que los une es la libertad con la política propia sobre la condición sexual. Es decir, la libertad absoluta de tener prácticas sexuales y amatorias con hombres y confesarlo. Eso sin duda los une, incluso Novo es muchísimo más adelantado y pionero con sus sonetos escatológicos, ¿no? Es decir, antes de que Abigail Bojorquez estuviera en el panorama de la lírica nacional, pues es decir, Salvador Novo ya lo había hecho con todo la libertad absoluta, ¿no? Y de una forma escandalosa. En ese sentido, pues ese es el antecedente que los une. Sin embargo, los separa algo que es muy importante, que es la condición económica y bueno, la clase social, ¿no? Porque pues Abigail Bojorquez, y eso creo yo que es muy importante
No sé si ahora creo que las cosas han cambiado, pero en el panorama del arte en general en México tiene mucho que ver la condición de clase social, ¿no? Abigail Bojorquez, pues es totalmente un personaje común y corriente, hijo de una madre soltera que se hizo a sí mismo en el ámbito no solo literario como autodidacta, porque Abigail Bojorquez nunca fue una academia para hacer ni estudios literarios y ni estudió ninguna otra carrera, y bueno, no ocupó cargos importantes como los que ocupó Salvador Novo, ¿no? Y la importancia, digo, no en vano llegó a ser el cronista de la Ciudad de México y fue un autor que estuvo muy vinculado a Bellas Artes. Ellos se conocieron cuando Abigail Bojorquez trabajaba como taquimecanógrafo en el departamento, en una oficina de Bellas Artes, ahí en el Palacio de Bellas Artes, ahí ellos se conocieron, pero en realidad no hubo mayor acercamiento más que la admiración de Abigail Bojorquez por una figura bastante encumbrada y en esos momentos, que era Salvador Novo, y que seguramente tenía su propio séquito, ¿no? Abigail Bojorquez en este libro de Digo lo que amo, no solamente reconoce la figura de Salvador Novo, pero bueno, termina el poemario teniendo ejercicios donde se vislumbra mucho su inteligencia con esta lírica provenzal, con esta lírica medieval, renacentista también, porque Abigail era muy conocedor como escritor autodidacta, de los escritores de esa época, ¿no? Entonces, en poemas como Cante, pues él se coloca en el lugar de la joven que sufre por la ausencia de un joven y le dice a la madre, como en las jarchas mozárabes, ¿no? Le cuenta sus cuitas amorosas y eso es un poema maravilloso, ¿no? Porque le dice, ¿por qué mis ojos, madre, quieren llorar, ¿no? Finalmente lo que dice es que extraña el falo del chico, ¿no? Y por eso está llorando. Después, muchos años después, lo va a hacer de una forma magistral, va a recuperar algunos de estos poemas y los va a someter a un concurso con el libro Navegación en Yoremito, ¿no? Que fue igualmente muy escandaloso porque con ese libro ganó un premio pues muy importante que es el Clemencia Isaura y eh, y va a Mazatlán, corona a la reina y todo, y hay en su propio estado, porque Abigail Bojorquez ya había regresado a Sonora, después de vivir casi 30 años en la Ciudad de México, regresa a Sonora y le va muy mal con las críticas escritas, ¿no? Unas críticas totalmente de carácter homofóbico, de carácter clasista, racista incluso, y eh, pero, pero bueno, las condiciones en el panorama del propio Abigail Bojorquez, pues siempre fueron muy adversas, ¿no? Abigail Bojorquez nunca estuvo, digamos, en los espacios de poder cuando trabajó sus lugares de trabajo, pues fueron la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tenía un empleo como burocrático como cualquier otro, y después con la plaza que tuvo en el IMSS, y ya básicamente fueron, que después, bueno, finalmente eh, eh, también por un asunto de homofobia, lo corren ya en el IMSS de Hermosillo, y Abigail Bojorquez empieza a tener penurias económicas. Mm, Querido Gerardo, hace algún rato mencionabas la figura de Dionisio Morales, quien todavía afortunadamente vive, fue amigo de Abigail y lo mencionabas como un auténtico biógrafo de nuestro poeta sonorense. Eh, Sé que en tu pasión por la figura de Abigail y por el rescate de su obra, también has tenido el interés y la posibilidad de ir recuperando fragmentos de la vida de Abigail Bojorquez.
y quizás en tus intereses está en más adelante en trabajar en una biografía de Abigail Bojorquez. Cuéntanos si es un proyecto latente y que está en desarrollo o si has decidido tomar otros proyectos literarios, pensando, por ejemplo, que en la poesía de Digo lo que amo, hay algunos poemas a los efebos, a estos muchachos con los que Abigail vivía momentos de pasión entrañables y que se sienten que están eh, escritos desde la entraña y la memoria del recuerdo, del amor cómplice en la alcoba. Em, Se puede hacer una lectura de ecos autobiográficos en la poesía homoerótica de Abigail Bojorquez y está esta biografía en camino. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo he tenido la fortuna de poder recuperar, digamos, reconstruir varios fragmentos de la biografía de Abigail Bojorquez, pues a través no solo de documentos, del trabajo en archivo, sino también de testimonios y de entrevistas. En realidad, Abigail Bojorquez tiene ya muchas biografías en el sentido de que termina siendo una leyenda porque todo mundo tiene una anécdota con Abigail Bojorquez, ya sea de forma directa o indirecta, ¿no? A mí lo que me interesa más, sobre todo, y creo que por eso hice la edición, la reedición de la obra, es justamente, digamos, que hable su obra primero. Sí puede haber muchísimos, e incluso hay muchos ecos biográficos, pero hay muchas identidades con nombres y apellidos comprometidos. Eso, no sé, quizás le toque a una generación posterior a la mía, hacer, porque comprometer vivencias, nombres, documentos y ese tipo de cosas, pues a veces resulta ser, aunque vivimos en una época donde prácticamente la vida privada ya no existe, porque todo es público, me interesa más esta dimensión de rescatar, y así lo hice, por ejemplo, en un segundo tomo de teatro que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde recogí textos que, que por ahí tenían algunos de sus alumnos, ¿no? Y que a veces no estaban forzosamente en el archivo familiar de Abigail Bojorquez. Entonces, ese trabajo de recuperación me parece que habla como de la propia dimensión biográfica de Abigail Bojorquez. En síntesis, puedo decir que la propia, sobre todo la poesía de Abigail Bojorquez, es justamente que en su biografía, que en su obra, perdón, está su propia biografía. Eh, Como decía Oscar Wilde, poner el arte en la vida y que eso fuera ejemplo eh, y testimonio del trabajo literario de Abigail Bojorquez, que por cierto dedicó el libro de Digo lo que amo a la memoria de Oscar Wilde en el 75 aniversario luctuoso del escritor irlandés. Em, Ahora quiero acercarme un poco a tu experiencia lectora y que nos puedas compartir a los lectores que apenas se van a acercar a la poesía y a la obra de Abigail Bojorquez, qué poemas, qué libros pueden ser de interés para un primer lector que quiere conocer el trabajo de este sonorense y quizás ya entrando en intimidades que nos puedas decir cuál es el poema de Abigail Bojorquez que a ti te emocione o te eh, parezca más hermoso, más cercano a tu corazón de lector. Si nos puedes contar, Gerardo, por favor.
Ok, bueno, pues creo que el libro Acta de Confirmación justamente confirma a Abigail Bojorquez como un extraordinario poeta. Su libro anterior se llamó Fe de Bautismo. Digamos, este es su regreso con fuerza a la poesía. Entonces yo creo que Acta de Confirmación es un libro maravilloso. Este, eh, Ese es el que yo recomendaría, digamos, a los lectores como un primer inicio, porque el poema Manifiesto Poético, pues desde ahí uno se da cuenta de los alcances y de la conciencia que tiene el autor con las palabras, con la experiencia y con la propia, digamos, con la propia gente. Ahora, como lector, me gustan muchísimos, muchos poemas de Abigail Bojorquez, pero el que a mí más me gusta es por mi experiencia muy personal de lector y por la manera en la que construye esta historia de amor con un joven, está contenida en Los Dulces Nombres. Ahora, hay otro poema que me gusta muchísimo y que me da nostalgia porque pienso en ese Abigail escribiéndolo en esa época, pues es justamente ese poema famoso que es Crónica de Manuel. Emanuel es un nombre ahora de las geografías donde vivía Abigail Bojorquez, que vive, ¿no? No se llama Emanuel. Entonces, lo que me preguntabas hace rato, escribir sobre esas cosas, de repente cuando son hombres que tienen todo un compromiso de familia, de nietos incluso, escribir, digamos, es comprometerme y hurgar en, no en la identidad y en la vida del propio Abigail Bojorquez, sino de meter otras vidas, ¿no? Que quizás ahí yo no me siento autorizado en estos momentos para hacerlo. Entonces, Crónica de Manuel me parece que es un libro, es un poema monumental porque es un testamento y a la vez que es un testimonio que Abigail Bojorquez está escribiendo para ese joven como un recadito, porque habla de esa nueva generación que va a llegar en el futuro, donde los hombres puedan amarse más allá de la condición sexual, de género y de todas estas cosas que ahora la teoría, la práctica jurídica, todo lo legal, pues ha cambiado para el progreso, digamos, de la gente. No así en la realidad, porque sigue habiendo muchísima homofobia. Pero ese libro, ese poema es también una renuncia, e incluso en el ámbito de lo biográfico, pues es esa despedida a ese joven que finalmente no se pudo concretar nada porque es fuerte e incluso en la actualidad. Imaginemos a un poeta que para ese entonces tiene, al parecer, creo que 34 o 35 años, teniendo prácticas sexuales con un efebo, con un jovencito. Eso es fuerte, incluso para la época, para esta época, pero para esa, pues es algo totalmente penadísimo ahora todavía, ¿no? En lo, en lo legal y muy satanizado en lo cultural. Entonces, por eso creo que ese poema, de repente cuando yo lo releo, me imagino a ese Abigail Bojorquez pensando en esa nueva generación, la que él ya no le va a tocar ver. Y todo eso lo dice en el poema, ¿no? Ese es el poema que más me gusta. Gracias por compartirnos tu experiencia lectora y esto seguramente acercará, estimulará de Abigail. Ahora que comentabas este poema en su dimensión de testamento poético, por supuesto me vino a la mente el libro de poesía, que de alguna forma también es un testamento poético y un recuerdo de Abigail Bojorquez por sus amigos y por sus muertos más entrañables. El año pasado, en el contexto de la presencia del Festival Diverso y de la Marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México repartieron una nueva edición de poesía y otros poemas homoeróticos que editaste. Eh, ¿Cómo ha sido, por último, que nos puedas contar tu experiencia de editor de todos estos libros de poesía y de teatro de Abigail? ¿Has tenido el apoyo institucional que te ha permitido eh, eh, hacer las publicaciones y por otro lado, la posibilidad de la familia y los amigos que te respalden moralmente y que te puedan proveer de algunos poemas que estén inéditos, que nos puedas compartir un poco los desafíos que has tenido ante una tarea tan acuciosa y profesional que has realizado y que ahora nos permite gozar de la poesía de Abigail. Si nos puedes compartir, por favor. Bueno, sin duda, pues el desafío más grande y sobre todo en la actualidad para seguir editando, reeditando a Abigail Bojorquez, pues es la cuestión económica de las instituciones, ¿no? Estamos en un momento bastante complicado donde publicar libros es lo menos importante frente a esta pandemia y a toda la complejidad que hay alrededor de las instituciones, ¿no? Yo tuve, digamos, la fortuna, el apoyo a través de un proyecto que metí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde soy profesor investigador, para la publicación de Digo lo que amo, porque yo quería hacer una reedición, porque bueno, pues la primera edición fue en 1976 y la segunda, en estricto sentido, pues es la mía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta el 2015, ¿no? En ese sentido, cuando yo metí este proyecto, después había posibilidad de contar con un recurso para publicar otro libro de Abigail Bojorquez. Entonces yo dije, dentro de mis gustos, me gusta muchísimo la poesía de tema político y civil de Abigail Bojorquez. Dije, bueno, metamos acta de confirmación y además metamos, porque el presupuesto, que no era mucho, pero en ese momento era, alcanzaba un poquito, pues se alcanzó a hacer una edición donde metí estos dos libros en uno, porque creí que era el momento. Lo que señalabas de la edición que hizo la Secretaría de Cultura de la ciudad y la UACM, pues fue algo yo creo que bastante inédito. Lo aplaudí muchísimo. Cuando me llamaron para proponer la idea, eh, la aplaudí bastante. Me dijeron que en qué contexto se iban a regalar. No recuerdo ahorita el número exacto de ejemplares, pero fueron muchísimos ejemplares los que se regalaron. No sé si fueron 10,000 o 20,000 ejemplares. No tengo el libro a la mano. Entonces, ahí, digamos, la edición la hizo y en la presentación la hizo un profesor también de la UACM que está estudiando a Abigail Bojorquez desde la dimensión antropológica con poesía, que se llama Porfirio Miguel Hernández Cabrera, ¿no? Porfirio lo que hizo, pues, se encargó, digamos, de este trabajo y él tiene actualmente un estudio que también le publicó la UACM. Es un estudio bastante extenso y es el primer estudio a manera de libro sobre poesía, que es el libro póstumo de Abigail Bojorquez, que batalló muchísimo para que ese libro sobreviviera, porque como tú bien sabes, pues fue producto de un concurso literario que organizó la UNAM, la Organización Panamericana de la Salud y el CONACYDA. Abigail resultó ganador de ese poemario y bueno, no le dieron ni el premio económico ni le publicaron el libro. Entonces, ese libro va a aparecer meses después, varios meses después de la muerte de Abigail Bojorquez. No sé qué más me preguntaste. Un poco era eso, que nos contaras eh, todos estos desafíos
que nos has compartido para editar los títulos de Abigail Bojorquez. Una última curiosidad eh, ante esta situación complicada, pero sabiendo tu pasión por Abigail, eh, podremos esperar los lectores en un futuro otros títulos de Abigail Bojorquez. Hay muchos libros del poeta sonorense que ya no se consiguen y tú nos has regalado ya varios. En tu interés está la posibilidad de que más adelante vengan más títulos de Bojorquez. Bueno, en este sentido, la edición que hizo el gobierno de Sonora y la Secretaría de Cultura, que se llama Poesía Reunida e Inédita, que es un libro blanco que tiene casi 700 páginas. Ahí se contienen la poesía de Abigail Bojorquez. Ese libro se consigue perfectamente, incluso ahora que en las compras electrónicas, sin problema se consigue. Y también se consiguen, digamos, los otros títulos que ha editado la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también el título de teatro que editó la Universidad Autónoma de Nuevo León, el segundo tomo de teatro, que ese libro se llama Teatro Recuperado e Inédito. Este, eh, yo estoy trabajando en otro libro de Abigail Bojorquez, pero es un libro que me desanima muchísimo por la condición en la que estamos. Porque, insisto, estamos en una crisis terrible donde lo que menos parece ser que esté importando, pues y no es que no les importe por el simple hecho de no importarlo, sino porque las condiciones no están así, que va a ser un libro de los ensayos de Abigail Bojorquez, ¿no? Abigail Bojorquez fue una ensayista no de tiempo completo, pero sí es un volumen que tiene más o menos ya 750 páginas. Publicar un libro de esa magnitud resultará muy complicado, es decir, no cualquier editorial lo va a querer publicar. En ese sentido es que me desanima, pero cuando ese libro salga, conoceremos la otra faceta de un autor totalmente marginado y que escribió sobre temas interesantísimos, a veces en publicaciones periódicas, y ahí están los ensayos sobre Efraín Huerta, ensayos y experiencias sobre con Carlos Pellicer, y va a ser, ojalá que, bueno, se pueda publicar en algún momento. Es un libro que por otra parte pues requiere también de muchísimo trabajo porque pues yo hago absolutamente todo, ¿no? Desde el trabajo de archivo en muy diferentes bibliotecas, acervos, colecciones, etcétera, hasta la captura, el cotejo, la edición, o sea, hacer absolutamente todo eso es un trabajo bastante desgastante e ingrato, que uno lo hace con mucha pasión porque nos gusta hacerlo. Sin embargo, cuando uno vislumbra que es poco probable que el libro alguien lo quiera publicar en este contexto, pues resulta un poquito desesperanzador, pero bueno, ahí ojalá se pueda hacer en algún momento, que por otro lado no será ni este año ni el que sigue, seguramente, pero para Abigail Bojorquez hay para rato, ¿no? Y hay mucha gente que está poniendo empeño, ¿no? En Sonora incluso publicaron ya un estudio biográfico y eh, Salvador Novo y Abigail Bojorquez. Pues, querido Gerardo, reitero el agradecimiento de los lectores de Abigail por tu trabajo tan profesional, tan apasionado, erudito y a la vez entrañable de acercarnos la poesía, la vida en sus recuerdos de Abigail Bojorquez. Es un poeta que, como bien dices, hay
hay tiempo para seguirlo descubriendo en los próximos años y ojalá que tu trabajo tan profesional y empeñoso encuentre eco en las editoriales que respalden eh, este proyecto tan necesario de conocer a un poeta central eh, del siglo XX mexicano que por muchas cuestiones estuvo marginado, pero que su obra lo muestra en su dimensión enorme en el panorama de la poesía mexicana. A nombre de los lectores y de la librería Somos Voces, nuestro agradecimiento por tu tiempo, por tu trabajo apasionado y aprovecho la oportunidad para decirle, comentarles a los lectores que seguían esta transmisión que en la librería Somos Voces pueden adquirir el libro Acta de Confirmación, Canción de Amor y Muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles, publicados por la UACM en 2015, y también pueden adquirir el ejemplar de Digo lo que amo, publicado en 2015 por la UACM, ambos títulos editados por Gerardo Bustamante, nuestro invitado de lujo esta tarde. Gracias de nuevo, Gerardo, y te agradecemos tu tiempo y tu pasión por Abigail, que es una pasión compartida y en común. Eh, Así eh, es, Ernesto. a nombre de Somos Voces, queremos invitarlos a que sigan las actividades de este 11º aniversario que se realizan durante este mes de agosto y nos despedimos. Muchas gracias.